Primicia de Crónica HD. Frente de Todos denunciará penalmente adulterio de padrones. Vamos en vivo ahora con Ariel Garbars, que es especialista justamente en sistemas informáticos y en seguridad informática. Adelante, Ariel. Matías Rezano. Buenas tardes, Luis. Estamos con Ariel Garbars, perito informático de la Justicia Federal, también ingeniero electrónico y de telecomunicaciones. Ariel, justamente Luis estaba relatando la placa roja y usted asentía con la cabeza. Efectivamente. ¿Sucedieron muchas irregularidades en lo que fue el recuento de votos y también en el padrón electoral? Sí, en principio tenemos ya comprobadas irregularidades en el padrón, por el cual muchos ciudadanos no han podido votar. Y bueno, esta es la primera denuncia que presenta el Frente de Todos a través de sus apoderados. Pero también hubo irregularidades durante el escrutinio provisorio el día domingo, lo que ya habíamos avisado, que era la interrupción del proceso de cómputo, de suma de los votos cada 5 minutos, donde las uno no podía hacer consulta, los fiscales informáticos no podían consultar los resultados de cada una de las mesas y no sabíamos si en ese tiempo que se interrumpían las pantallas, en realidad estaban reteniendo información, o sea, recibiendo telegramas y no sumándolos. O cargándola discrecionalmente. Otra posibilidad es cargando efectivamente, agregando datos falsos o sacando datos, que es una de las propiedades que el mismo software en su documentación técnica reconoce que puede hacer, es decir, manejar o transformar la información de los votos. Aguardame un segundito, Ariel. Y esto fue lo que... Aguardame un segundito. Sí. Leandro, 500.000 votos, se habla de la posibilidad de diferencia, 500.000 votos son mal cargados, luego hay una nueva denuncia directamente contra la Intendencia de Maipú, provincia de Buenos Aires, aparentemente retuvieron documentos. Esto lo saben ustedes. Yo no lo sé, así que... Agustín. Sí, bueno, hay una denuncia del municipio de Maipú, de la provincia de Buenos Aires, donde hay más de 150 personas, muchos de esos empleados municipales, que denuncian que le han retenido el documento todo el domingo y no los han dejado votar. Además, recién, asistente nada más, el propio Jorge Landó, me confirmó que hay una presentación mañana en tribunales por la adulteración de padrones, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. El propio Landó tuvo problemas para ejercer su derecho a votar el domingo. Además, piden investigar qué pasó con Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, por el voto argentino en el exterior. Es gravísimo. Si se confirma, es gravísimo. Si se confirma, es gravísimo. Bueno, el voto es secreto y obligatorio. Sí. Esencialmente porque una metodología que utilizaban los conservadores antes del gobierno de Hipólito Yrigoyen era retenerle a los gauchos, a los peones de campo, a los laburantes, su documento para que no vayan a votar por los radicales en ese momento, ¿no? Sí, era una metodología, por eso la ley 1420 incluye la obligatoriedad del voto, porque era una forma de alterar el resultado. El conteo final va a dar un número distinto, te lo pregunto primero a vos, Leandro, y después a Ariel. Digo, hay una primera impronta. A ver, vamos a ser claros. Sí, la primera información que se da a las 9 y pico siempre y en todo gobierno, se tiende a la más proclive a dejar mejor parado al presidente de turno. Ahora, que después todo el conteo preliminar de votos deje en mala situación a la oposición es grave también. Sí, claro. Igual acá se ve una situación muy rara que yo no quiero dejar pasar, que es que no conozco muchos países en el mundo donde el oficialismo en pleno proceso electoral acuse de fraude a la oposición. Esto no, digamos, sucedió en la Argentina, no sucede en ningún... Yo he escuchado muchos, no sé, partidos de oposición en el mundo que denuncian fraude del oficialismo, pero nunca el caso inverso. Que el oficialismo denuncia a la oposición. Claro, Darío, ¿sentís que pudo haber una carga discrecional de los votos para afectar la imagen y también al electorado del Frente de Todos? ¿O hasta pudo haber la posibilidad de un robo de votos, que sería algo más grave? A ver. Darío. Hola, Darío, ¿me escuchás? Sí, nada más que para agregar que comenzó el cómputo definitivo. Sí, yo te escucho. No, sí, adelante. Para agregar nada más, y ya así me voy a, sí, por favor, a las últimas noticias, para agregar que comenzó el cómputo definitivo
que lo más importante, que seguramente va a dar alguna diferencia un poquito más, no mucho más, pero cada una de las denuncias hay que tratarlas en la justicia. Y bueno, aunque tarde tiempo, habrá que darle tranquilidad a la población de que todo fue transparente en una elección que se dio en manos de un gobierno que vino por la transparencia, por la república y por la libertad, porque si no estaríamos complicados para el resto del futuro de la democracia. Así que les mando un saludo a Leandro, a todos los que están ahí, un abrazo grande y muchas gracias. Gracias, Darío, abrazo, y escúchenlo en las últimas noticias en AM750. Vuelvo rápidamente a Ariel. Ariel, ¿es una carga, sesgada, discrecional o directamente serruchada? Sí. ¿Qué ves vos en este proceso de carga de datos? Bueno, en primer lugar, todavía no podemos hablar de fraude como irresponsablemente habló el gobierno en los días previos a las elecciones. El Frente de Todos no va a hacer ninguna denuncia por fraude hasta que no se termine el escrutinio definitivo que se hace con las actas originales de papel, que tendría que haber empezado hoy, va a empezar mañana y va a demorar por lo menos 2 semanas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, está comprobado que hubo manipulación en la carga de los datos, se dejaron para el final y todavía incluso, hoy siendo martes, no se terminaron de cargar, sobre todo los distritos más afines al Frente de Todos. Es decir, hubo un sesgado en la carga y cómputo de los datos. Hubo una selección adrede de aquellos distritos que podían, de alguna manera, mostrar una tendencia ganadora del Frente de Todos, con lo cual los 8 puntos de diferencia del escrutinio provisorio es muy probable que se amplíen cuando tengamos en 2 semanas más los resultados del escrutinio definitivo. Bien. La manipulación existió. El fraude todavía no sabemos si existió. Es decir, para que se entienda bien, Clarísimo, la responsable. diferencia es que manipulación tiene que ver con la carga y con la suma de los datos, de dejarla pendiente o demorarla. En cambio, fraude es directamente adulterar las cifras. Juan Manuel. Sí, Alejandro, quería preguntarle porque el gobierno remarcó que hubo una participación extraordinaria en el exterior, de argentinos que votaron en el exterior, pero muchos argentinos que iban a votar denunciaron varias cosas. La primera cosa que denunciaron es que no les hacían firmar la planilla luego de votar, sino que le ponían una cruz. Y otra cosa más que denunciaron es que recibieron en sus teléfonos celulares una propaganda del gobierno que llamaba a votar justamente por lo que estábamos diciendo hoy con las consignas del gobierno, por la libertad y por la república. ¿Es posible que se hayan usado datos de los argentinos en el exterior para hacer propaganda política y orientar el voto? No me llamaría la atención, no Sí. te lo puedo afirmar, pero Sí, no me por llamaría la atención. De hecho, cuando vos llegás a cualquier país, me pasó, yo estuve de viaje últimamente, recibís un mensaje de Cancillería cuando conectás tu celular que te dice cualquier problema, eso es razonable, hasta uno podría reconocérselo al gobierno. Ahora, que utilicen el mismo sistema para utilizar propaganda política sería muy Ahora, triste. Yo no tengo conocimiento, pero no me extraña. Yo sí No tengo hubo, conocimiento, perdón. te digo, sí En- tengo sí. una persona que vive en París justamente me dijo esto y que varios amigos de ellos recibieron mensajes a sus teléfonos celulares con información del gobierno. Ahora si querés la voy a buscar y te voy a Coco, leer en lo que dice. 2016, si mal no recuerdo, Ariel que me corrija ahora al aire, Marcos Peña impulsa una definición sobre el uso de datos personales informáticos de los contribuyentes. Estoy hablando de AFIP y de Registro Nacional de las Personas. Luego uno empieza a ver una batería de mails que empiezan a llegar, pero fue por una decisión que no sé si fue puesta en decreto o fue firmada como ley. Ariel, ¿te acordás? Sí, me acuerdo perfectamente y también me acuerdo cuando se desencriptó la base de datos más importante que tenemos los argentinos, pública, que es la del ANSES, para que la Secretaría de la Función Pública tenga acceso directo. Es decir, las bases de datos que nosotros le confiamos al Estado para que resguarde nuestros datos personales fueron utilizados para manipulación política y electoral. Así es. Mirá, ¿Eso es republicano o es invasivo Leandro Santoro de
digamos, de la intimidad, de la privacidad, porque viste que en estos sistemas modernos cada vez hay más camaritas por todos lados, uno parece ser Tom Hanks en Truman Show, porque en función de la supuesta seguridad pública hay una intromisión en la intimidad de las personas. Sí, claro. Mirá, es una locura, me parece que el gobierno juega la impostura del republicanismo, pero cada vez que puede trata de meter mano para alterar algo, las reglas de juego fundamentalmente. Lo hace cuando quiso meter jueces por decreto, lo hace cuando utiliza la base de datos del ANSES para hacer Big Data. Es decir, estamos cansados de escuchar imposturas de los tipos por un lado y después de escuchar testimonios de gente que cuenta cómo fue víctima de algún tipo de manipulación o abuso. Entonces, me preguntaba es un modus operandi. políticamente, porque la noche del domingo fue de mucha expectativa para ustedes, para todos los ciudadanos argentinos. ¿Hubiese sido distinto que un conteo preliminar diese 39 y pico Macri, 48 Alberto Fernández, que 41, 48 como empezó a dar las primeras horas? Sí, yo personalmente creo que sí, aunque es muy difícil discutirlo esto, porque mucha gente te puede decir, no, mirá, no sé, los decimales no alteran la percepción de la gente sobre el resultado final, y otros te dicen, no, viste, no es lo mismo cuando, por ejemplo, si vos tenés un kiosco, no es lo mismo que te digan, no sé, 0,99 la birra a que te digan un peso. Son dos cosas distintas. Son dos universos. ¿Por qué? No, te pongo de cuando la birra estaba un peso, ¿no? Pero, claro. Pero ¿por qué pasa eso? No lo sé. ¿Cómo sentís algunos comunicadores y referentes políticos que dicen Alberto ganó pero perdió, Macri perdió pero ganó? ¿Qué querés? Es la Argentina que tenemos hoy es surrealista. Porque aparte Macri cuando gana la elección en el 2015, la gana por 1,5 puntos. Y nadie dudó, ni ustedes tampoco, ¿no? Pero aparte a nadie se le ocurrió decir Macri ganó pero perdió, o Cristina perdió pero ganó. Y Cristina se fue con medio palo de gente bancándola el 9 de diciembre. Ni siquiera pidieron la revisión de votos, creo, ¿no? Mirá, esto es muy simple. Todos los datos objetivos de nuestra realidad son negativos para el gobierno. Todo lo que tiene que ver con la objetividad, con lo material, con lo económico, con lo social, todo negativo. El gobierno no se puede parar ahí. Se tiene que parar en lo subjetivo, en lo simbólico, en lo discursivo, en el intento de instalar, no sé, falsas antinomias, ¿viste? Sí, la libertad está en peligro, la democracia, el autoritarismo, el populismo. Pero son cosas que habría que estudiar alguna vez la relación entre Cambiemos y la televisión, porque hay como una composición, utilizan el relato televisivo para componer el electorado. A toda la tele que me pongo en corporativo y te la defiendo. No, porque, a ver, te lo digo con humor. Lo digo porque es muy raro como por ejemplo se construyen consensos sobre algunos argumentos. A mí me llama mucho la atención el tema de cómo ellos ven peligrar su libertad. La vez pasada escuchaba a un intelectual de la derecha, a una intelectual muy lúcida, diciendo que ella interpretaba que la libertad estaba limitada cuando, por ejemplo, Cristina hacía, según ella, abuso de las cadenas nacionales, ¿no? Claro. Y empezó a hablar de cuando ella sentía que el kirchnerismo avanzaba sobre las libertades individuales. Yo me di cuenta que todo lo que estaba contando tenía que ver con la televisión. Porque la gente cuando camina por la calle no siente, ni antes ni ahora, independientemente de que algún caso puede suceder, que está en peligro la libertad individual. Ahora está el peligro de la libertad alimentaria, digo. Eso sí. O la libertad de subsistencia. Eso sí. Lo que estoy diciendo es que es muy raro cómo la subjetividad jugó un papel en la construcción de ese 40% que saca Macri. Bien, aguardame un segundo nada más, Leandro, porque quiero hablar del próximo gobierno que se inicia el 10 de diciembre. ¿Y qué rol vas a jugar? Sé que te internaron con llamados telefónicos porque creían que iba a estar en una cartera que finalmente no vas a estar. Me lo vas a decir en un ratito. Última para Ariel Garbarzi, gracias por estos minutos, Ariel. Dentro de dos semanas, ¿sabemos finalmente el número exacto y la diferencia exacta entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos? Sí, vamos a saber no solo los números exactos, sino que también, siguiendo con la línea que está planteando Leandro Santoro, ellos están aprovechando justamente este margen que es contundente y que de ninguna manera puede cambiarse en materia de presidencia y vicepresidencia de la Nación, que sí puede haber algunos cambios como lo estamos viendo ahora en algunas gobernaciones e intendencias y en legisladores, pero que tenemos que basarnos estrictamente en los resultados del escrutinio definitivo para desarmar las operaciones que ya están armando ahora y que es muy importante denunciar de que, por ejemplo, estos 8 puntos de diferencia
han sido una negociación entre Fernández y Macri a los efectos de garantizar una transición en paz o una gobernabilidad. No solo es absolutamente descabellado, sino que además el mismo escrutinio definitivo es lo que echa por tierra esta posibilidad. Uno puede manipular parcialmente el escrutinio provisorio. No se puede hacer lo mismo con el escrutinio definitivo, que es un sistema que se utiliza en las actas originales de papel, un sistema cruzado donde no se utiliza ningún software secreto, no auditable como fue el software de Smartmatic. Es un sistema que durante 22 años lo hemos utilizado desde que volvió la democracia y en ese tenemos que tener paciencia porque ahí vamos a saber la verdad. Yo creo que ese margen de 8 puntos que hoy tenemos en las elecciones nacionales no se puede achicar de ninguna manera desde un punto de vista de la proyección estadística. Lo que sí puede ser es que se amplíe aún más y que tengamos la sorpresa de cambios en intendencia, sobre todo, y en legisladores. Bien, qué gran título. Ariel, gracias por estos minutos. Seguimos en contacto contigo. ¿Te imaginas? Sí. Conteo final. Sí. Los pregunto a los dos y especialmente Leandro. Sí. ¿El intendente que ya había cantado la zurra resulta que no? ¿O el legislador que estaba lustrando la banca resulta que le tiene que dar paso a otro? Qué frustrante, ¿no? Además, eso, en caso de que suceda así, sí, es un peligro para la credibilidad del sistema. También. Más allá de lo que le pasa al político, ponete en el lugar de la gente que fue a votar. Aparte, después empezás a pensar, porque claro, si el que entra es amigo tuyo, decís, o lo votaste vos, decís, qué bueno, pero metele que es a la inversa, empezás a decir, metieron mano, hicieron trampa, ¿para qué vamos a votar? Hay que ser muy cuidadoso con esto porque vengo insistiendo mucho, miremos Chile, Miremos Chile porque en Chile entró todo en crisis, no es solamente un problema económico, es un problema cultural, económico, social, político. 10 de diciembre, primero arranco con un pedido personal, ya que estamos. Sí, Luis, pedí. Digo, es el partido que va a asumir, vamos con un mangazo, pero es un mangazo social. A ver. ¿Se va a derrumbar la reja de Plaza de Mayo que divide simbólicamente justo la Plaza de la República en dos? Eso tiene que pasar por la legislatura. Bien, pero ahí tiene mayoría Cambiemos. Exactamente. No la van a... La pueden mantener abierta ustedes, eso sí. Sí, claro. O sea, a ver, todo lo que sea simbólicamente darle más lugar a la libertad, yo estoy de acuerdo. Yo en un momento, la primera vez que topé fue al mes y pico. Digo, para muchos, deben estar diciendo, mirá cómo evalúa la realidad Luis en este momento. Digo, está priorizando una reja. La primera vez que llegué fue a los 2 meses, la vi cerrada y me sentí verdaderamente aislado de. Digo, tanta hipótesis de conflicto, están viniendo grupos armados a atentar contra el mandatario, contra la otra reja, porque además hay otra reja más. Sí. No, bueno, pero cada vez que un gobierno aplica políticas neoliberales de ajuste y de exclusión, suceden estas cosas. Usa la fuerza. ¿Cómo arranca el gobierno de Alberto Fernández? A ver, conceptualmente y en su mirada social. Es que lo primero es darle una mirada social a la democracia. Sin justicia social no hay democracia. Y lo que va a tener que hacer el próximo gobierno es resolver básicamente las demandas de la gente que le está pasando peor. Eso para nosotros es prioridad. Agustín. Sí, Leandro decía hace un rato, Alberto tiene un rol para cada uno de nosotros, ¿no? Lo dijo hace un ratito nada más. No te voy a decir que me digas qué rol, pero sí que te imaginás de Felipe Solá, por ejemplo, qué te imaginás para vos el 11 de diciembre, qué te imaginás para Sergio Massa el 11 de diciembre. Bueno, hay algunos nombres que ya se avanzó bastante. El caso de Massa como presidente de la Cámara, me parece que es un compromiso histórico que el primer diputado nacional de la provincia de Buenos Aires presida la Cámara. Eso funciona como una tradición ya. Sí. El caso de Felipe no sé qué lugar ocupará, pero va a estar muy cerca de Alberto porque es una de las personas de mayor confianza de Alberto. Y el caso mío en particular, si fuese por mí, a mí me gustaría quedarme en la legislatura. O sea, yo estoy cómodo donde estoy bien, además creo que le puedo aportar al gobierno desde mi lugar. No quiero tirarte una pálida, pero me parece que no. No, vas a tener responsabilidades un poquito mayores. Si Alberto necesita que esté en otro lado, lo estaré, pero si me pregunta qué querés hacer, a mí me gusta lo que hago y creo que puedo ayudar desde este lugar, pero hago lo que me diga el presidente. Circula el nombre de Moroni, puede ser para trabajo, ¿no? Sí, Claudio Moroni. Claudio Moroni. ¿Esto está confirmado? ¿No es una versión? Claudio es una persona de confianza del presidente, forma parte de las personas que él consulta, seguramente estará en los equipos de transición, pero no te puedo decir si va a ser ministro. Vos sabés que la versión sale de la propia CGT, sí. La versión de que Moroni sería el futuro ministro de Trabajo, sale de la CGT. Y Leandro, te quería preguntar por si te sorprendió el nombre de Vilni Ibarra como parte de este equipo de transición o si vos, que estás más cerca del presidente electo, ya la veías trabajando. No, yo sé que hay muchos compañeros que les sorprendió, a los que lo conocemos Alberto no nos sorprendió.
Bien. Vilma Ibarra tiene algo muy en contra. Muy en contra, que es que todo el mundo habla muy bien de ella. Digo, es sospechoso ya. Sí, sí. Digo, hablan bien de verdad, de su inteligencia, de su iniciativa, es una de las creadoras de la ley de matrimonio igualitario. La que más trabajó en ese congreso como presidenta de la Comisión de Legislación General, se cargó esa mochila al hombro. Hablemos de lo que sí se puede hablar, porque no te quiero incomodar con el 11 de diciembre. Una transición que hasta el momento tuvo un gesto simbólicamente que yo respeto mucho, que es un encuentro entre los dos mandatarios, en un clima tan vulnerable y virulento en lo económico, creo que suma. Pero más allá de eso, a la hora de traspasar los biblioratos, de dar las carpetas con los números, ¿sentís que va a haber algún tipo de, no quiero decir ventajita, porque es un insulto con el que Macri degradó malamente a Sergio Massa, pero puede haber algún tipo de trampa del oficialismo actual con ustedes? Descartar uno con esta gente no puede descartar nada, pero yo creo que no. Igual estoy siendo injusto, porque cuando uno habla del gobierno, mira, hay personas en el gobierno que son muy serias. Yo no lo conozco a Rogelio Frigerio, pero me parece que es una persona seria. Claro. Entonces, generalizar siempre es malo. Lo que pasa es que uno tiene por ahí el mal recuerdo de Macri después de las noches de la primaria, tirando el mantel y diciendo, bueno, jódanse los argentinos por votar a los peronistas. Claro. Esa cosa que nos quedó a todos grabado en la retina nos puso en alerta. Pero hay que reconocer que, por lo menos por lo que tengo entendido, las primeras conversaciones fueron muy razonables, hay predisposición a acompañar esta transición, y hay algo muy importante. A ver. ¿Cuál era el verdadero problema que estaba inquietando a Macri? El verdadero problema era que había un sector del PRO que estaba pensando en su jubilación. Entonces, en los nervios de él tenían ese origen. Yo creo que esta elección le permite pensar en su sobrevida política. Entonces es más responsable ahora que piensa que tiene un rol el 11 de diciembre que antes, cuando veía que había un sector de su propio partido y de su partido aliado, que es la Unión Cívica Radical, que estaban pensando un destino mejor que no sea el de la Argentina. Siguiendo tu hilo argumental, me pregunto en voz alta, puedo estar equivocado, ¿será casualidad que ahora, hace horas, empezó algún tipo de crítica desde el oficialismo nacional contra la estrategia de campaña de María Eugenia Vidal? Digo, hay un Macri empoderado por ese 40 puntos, por ahora 40, que nos costó más de 22.000 millones de dólares para mantener un dólar planchado, ¿no? Claro. O sea, no es que le regalamos un plafón político, una base de sustentabilidad política, sino que él usó el erario público para construírselo. Más allá de eso, una bicoca, 22 lucas, 22.000 millones, una bicoca. Digo, más allá de eso, él está ahora volviendo a tomar el liderazgo, ¿lo ves continuando en política? Sí, yo sí. Sí. Sí, además, hay que reconocérselo. O sea, se puso al hombro una campaña después de la primaria muy difícil. Para cualquier ser humano venir con una derrota como la que el presidente tuvo y salir a recorrer la Argentina, sí. Yo creo, como decís vos, irresponsablemente rifó miles de millones de dólares de las reservas del Central para mantener una situación artificial. Eso está claro. Todas las políticas que aplicó desde el 10 de diciembre del 2015 hasta hoy, todas regresivas y perjudicaron a la gente. Sí. Destruyó la política y trató permanentemente de degradar incluso a sus aliados. Ahora hay que reconocer que desde la primaria hasta la elección se puso la campaña al hombro Y inauguró, empezó y bueno, eso... Y fue a lugares muy, además, estratégicos. Agustín. Sí, recién hablabas de irresponsabilidad y pensé automáticamente en Carrió, ¿no? ¿Cómo ves la salida de Carrió de la política? Mira, en el año 2006, un datito, también Carrió renunció a la política y renunció a la banca. Subió Sánchez, Fernando Sánchez, Claro. diputado nacional. En el año 2007 era candidata a presidente. Puede ser como un compás de espera de Carrió para decir, bueno, tomo distancia de Cambiemos, o sea, yo no me hundo con el barco, lo digo simbólicamente, que no se ofendan, porque también respeto a muchísima gente de Cambiemos, desde Lipovetsky hasta el propio Frigerio. Sí, claro. Muchos otros no lo respeto. Lipovetsky, nombraste, le podemos preguntar a Leandro por Lipovetsky. Ay, No. ¿por qué? Hoy estuvo en Tucumán Lipovetsky. ¿Lipovetsky está haciendo, acompaña a Fernández? Lipovetsky es de todos a ver, viene del radicalismo, yo lo conozco Sí. hace mucho tiempo. Es un gran militante político y me parece que es una persona que está cerca a los valores que nosotros representamos. Después qué hará él no lo sé, pero aparte fue siempre el tipo que más puso el cuerpo para sus convicciones. O sea, yo creo que el gobierno también le ha cobrado su compromiso con la lucha de los pañuelos verdes Sí. y se lo cobró sacándole la banca de diputados. Lo degradaron y lo trataron, desde mi perspectiva, O de sea, manera muy Macri le desagradable. soltó la mano para buscar el voto duro de las comunidades evangelistas, por ejemplo. Exactamente. Y además hay una cosa muy rara, que es que todos los actores del gobierno Sí. que vienen de la política o que tienen construcción política, como diría el señor Monzó, que vienen de la rosca, pero que en realidad la rosca en el buen sentido, el diálogo, la negociación, el acuerdo,
siempre tuvieron un rol secundario en relación a los amigos del presidente que vienen de los negocios. La Entonces, pregunta más incómoda que te voy a hacer, ¿qué límite va a tener el Frente de Todos para sumar a sus filas a los que estaban antes alineados en Cambiemos? Digo, ¿va a haber algún tipo de, bueno, este es el filtro máximo? Sí. O si no, Nicolás Massot venga para acá, No. Emilio Monzó venga, Rogelio Primer Frigerio venga. punto, muchos, y esto es algo que está poco instalado en los medios, pero muchos de los actuales funcionarios van a tener que explicar cómo incrementaron su patrimonio y qué es lo que hicieron durante estos 4 años. Así que hay un primer límite ético. Esto de que Macri expresa la lucha contra la transparencia se me ríe en las medias a mí. Porque Ok. la verdad... Lo dijiste fino, Sí. se me ríen. Sí. Muy bien. Por eso, primer punto. Segundo punto, obviamente, nosotros tenemos una visión de país completamente diferente a la que tiene Macri. Si queremos ser un país industrial, solidario, soberano. Ahora, que pueda haber algún compañero o algún militante político, digamos, que se sienta cómodo con nosotros, bueno, dependerá. Yo creo que ninguna persona que tenga la mirada elitista que tiene Macri tiene lugar en el Frente de Todos. Ahora, que después alguno individualmente por ahí encuentre algún canal de participación, digamos, más cercano a sus ideas, bueno, eso... Última y cortita, y sé que estoy haciendo la pregunta más insólita, pero lo escuché en un par de personas, Agustín también lo escuchó, personas, digamos, cercanas al poder de hoy Sí, por hoy. a ver. 2027, Leandro Santoro, ¿podría tener en su deseo más íntimo interés en encarar una campaña presidencial? No. Mirá, un militante político tiene siempre la obligación de jugar para el equipo. Sí, Yo entiendo que en política las personalidades son importantes y los deseos personales son legítimos. Pero cuando uno pone por delante su proyecto personal al proyecto colectivo, está traicionando los valores por los cuales empezó a militar. Es como lo de Alberto ahora que me decís qué lugar te gustaría ocupar. Sí. A mí me gustaría ocupar el lugar donde me sienta más útil. Pero la verdad, como dice la canción de la Guerra Civil Española, mi lugar es la primera línea de fuego. graben este video, solo te advierto una sola cosa. Si te veo con una camisita determinada en el 2027, diciendo frases de autoayuda, o al libro de Connie Méndez o Bucay o de Hoyo, y nada, y actuando y moviendo las manos de determinada manera, te voy a ir a buscar de los pies. Quédate tranquilo, eso no va a pasar nunca en mi vida. Yo soy un militante político y mi lugar es la calle. Gracias, Leandro, de verdad. Y un gran saludo también a tu hija que vino y te acompañó y nos Sí, bancó mi todo neni, este Antonia momento. está atrás siempre de cámara. Ahí va. Información de último